¿Quién es Jesús? Bueno, para fines prácticos y rápidos, Jesús es Dios. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús fue creado por Dios para salvarnos. Sin embargo, Él no es una creación. Él es Dios. Estuvo inclusive desde antes de la fundación del mundo, porque Él era y es y será por siempre. Ahora bien, vamos a leer un versículo para apoyarnos de esta idea, y está en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Podemos ver la descripción bíblica del Espíritu Santo como aquella esencia que no se puede tocar o ver, sino solo en un plano espiritual. Podemos ver a Dios Padre, Jehová Yahweh, justamente pues como fuego, como humo. Podemos verlo pues reflejado en pies de bronce, pero ninguna de las descripciones parece ser humana. Entonces, ¿a quién fuimos hechos? A semejanza de Dios. ¿Y quién tenía una semejanza a nosotros en ese momento que se hizo el mundo? Jesús. Fuimos hechos nosotros conforme a la semejanza de Jesús. Jamás Jesús fue enviado para salvarnos y hecho para eso, porque Jesús es Dios. Realmente, desde antes que nosotros fuéramos hechos, Él ya estaba. Y eso nos coloca a un plano muy interesante, porque muchas personas dicen que Dios nos amó después de que vino Jesús. Pero lo que no entienden es que porque Dios nos amaba, envió a Jesús. Es decir, Jesús es Dios hecho carne. Hoy en día existen muchas teorías curiosas al respecto, donde se trata de demeritar a Jesús poniéndolo en un plano carnal, donde él pecó porque era un hombre, porque era un profeta, porque sí era un hombre sabio, porque sí existió, porque sí existen registros históricos, los cuales no podemos contradecir, pero rebajan ese plano espiritual, esa deidad, hacia justamente un plano carnal. Y cuidado, porque cuando uno vive en la mentira, todo te parece cierto. Puedes creer inclusive historias con evangelios apócrifos como el de Jesús, o historias como la de Lilith, y entre muchas otras corrientes que demeritan a Jesús como un obrero, como una criatura creada por Dios. Pero cuidado, Jesús es Dios. La única forma de que todas esas telarañas, esa ceguera espiritual se vaya, es conociendo la verdad. Y la verdad es Dios. Ahora bien, vamos a leer justamente qué pasaba, porque existen muchas dudas. Dios nunca se proclamó a sí mismo como Dios, pero sí lo hizo. En muchos versículos podemos ver justamente que Él decía que el Padre y Él eran uno. Es decir, tuvimos a Dios hecho carne frente a nosotros y ni siquiera así lo pudimos reconocer. Y aún así Dios, en su infinito amor, se hizo carne para poder salvarnos. Porque eso sí, ¿qué hombre, fuera de tener pecado, podría quitar los pecados de la humanidad si no fuera solo Dios? Así que es algo que pensar muy interesante. Ahora bien, vamos a Juan 1:14, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, el verbo, porque no se le puede decir como un sustantivo, se le dice el verbo, porque es el hacedor, el inicio y el fin, el alfa y el omega, el que quita y da vida, empobrece y enriquece. El único dueño del oro y la plata de todo este mundo es Él. Aunque nosotros querramos apropiárnosla, es de Él. El verbo
es Jesús. Y Jesús es Dios. Tengan cuidado con falsas doctrinas, con falsos señalamientos o con falsas teorías, porque posiblemente si ustedes empiezan a creer todo es porque no conocen la verdad. Porque la verdad es tan arrasadora, es tan evidente, que cuando uno la sabe, no importa más nada que escuches porque tú conoces la verdad. De esto dijo algo muy interesante Pablo en Gálatas 1:8 y dijo: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Recuerden, el enemigo es una fiera feroz que puede tomar forma de ángel de luz y puede engañarnos incluso a los que estamos en él, porque no estamos bien sujetos a Dios. ¿Y cómo podemos sujetarnos a Dios? No solamente es aceptando su amor, es andando con Él, es andando con el yugo de Dios. Ahora bien, si ustedes quieren conocer la verdad, entreguen su corazón. Vean esa vida espiritual desde el tono espiritual. Carnalmente nunca lo vamos a poder entender. El enemigo disfraza, el enemigo ataca, el enemigo divide. Y con solo el hecho de cambiar una pequeña letra en la oración, sabe que deformó todo, como es con los testigos, desgraciadamente, o los mormones, o tal vez hasta los católicos, que aunque profesen, y verdaderamente yo sé que son personas honestas, personas que están buscando a Dios, esa pequeña tilde que puso el enemigo ha hecho que se alejen de él, creyendo en falsas imágenes, creyendo que Jesús no era Dios, o en su defecto, que hubo alguien más como Joseph Smith para escribir una nueva Biblia porque teníamos que adecuarla a los nuevos tiempos. Y cuidado, Dios es el mismo de antes y ahora. Y la Biblia está escrita porque nosotros tenemos los mismos problemas de antes y de ahora. Sigue vigente y seguirá vigente hasta que no regrese Jesús. Así que el día de hoy te recomiendo a que leas, abras las escrituras, escuches justamente esa palabra espiritual que solo Dios te puede dar. Habla con Él. No esperes a llegar a tu cuarto, no esperes a arrodillarte. Platica con Él en lo que vas en el transporte. Habla con Él en lo que estás haciendo tus labores. Mantén una comunión cercana a Él y Él sigue vivo. Y como sigue vivo y entre nosotros, Él te va a responder. Nunca olvides que Dios te ama. Eres lo más preciado que hizo. Y que solo espera que regreses a Él. Recuérdalo. Dios los bendiga.